Vamos allá, mira, este año, señores, se conmemora el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señores, este fue uno de los grandes momentos de la humanidad. Mira, como cuando el hombre descubrió el fuego, la penicilina, o como cuando Colón puso así un pie en América, o cuando Neil Armstrong puso un pie en la luna. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue algo similar. En 1948 se le dijo a la raza humana, así en todo el planeta Tierra, mira, ha costado milenios, ha costado sangre, revoluciones, guerras, muchos hombres buenos sacrificados, pero aquí lo tienes finalmente, tus derechos. Para que ningún rey te esclavice, para que ningún tirano te subyugue, para que tu mundo no se divida en patricios y plebeyos, para que seas una persona digna y para que puedas influir en tu sociedad con total libertad. Señores, qué momentazo histórico. Oye, hace 75 años... fuegos artificiales en el alma. Bueno, mira, ahora cáete de fondillo. Resulta que después de todo esto que yo te he contado a ti, Cuba, la cochiquera del Caribe, lo contrario a todo lo anterior, ahora quiere celebrar el 75 aniversario de los derechos humanos. ¡Ay, Dios mío! Norma Goicoechea Stenós es la presidenta de una supuesta sociedad civil cubana y nos va a explicar esta mamarrachada. Se celebra el 75 aniversario de la adopción de la declaración, pero también el 30º aniversario de la aprobación del Programa de Acción de Viena sobre los Derechos Humanos y de la Declaración de Viena. Y nosotros hemos concebido todo un grupo de actividades para dar relevancia al papel que tiene la sociedad civil cubana en este tema. Hacer eco, tú mírale solamente la manito, el dedito levantado, el tonito de la voz así petulante, la burla. Oye, yo me quedo más frío que el fondillo de un pingüino viendo la autoridad cínica de esta gente así, con la autoridad cínica así que ellos hablan de los derechos humanos en un país lleno de comején. Pero espérate, vamos a ver cómo quieren ellos celebrar los derechos humanos en Cuba. Estamos convocando a un concurso de fotografías, estamos convocando también a publicaciones en la revista de nuestra asociación y hay una iniciativa muy interesante que a nosotros nos parece requiere del apoyo de toda la sociedad civil cubana y es que estamos homenajeando a 75 líderes en materia de derechos humanos. A ver, van a celebrar con unas fotos, unas publicaciones en una revista y 75 supuestos líderes de la sociedad civil. Que miren esta ironía. Hace 20 años, Fidel Castro, en la llamada Primavera Negra de 2003, encarceló con penas de hasta 30 años a 75 cubanos por, entre otras cosas, defender los derechos humanos de todos los cubanos. Y mira hoy, en contraposición a estos 75 cubanos que ellos metieron preso hace 20 años, ahora dicen que quieren buscar 75 supuestos líderes, que yo me los imagino: Buena Fe, Ray Fernández, Eduardo del Llano, 4 jefes de sector, 10 chivatones de barrio, el de Confilo. No, espérate, yo me imagino el key de la fiesta de los derechos humanos con estos guarapitos, ingredientes del key: 5 electroshocks de los que le metieron a Luis Manuel Otero Alcántara, la dosis de VIH que le inocularon a Ariel Ruiz Urquiola en prisión, las lágrimas de Lisandra Góngora separada de sus hijos, José Daniel Ferrer, que va a ser una especie de piñata mexicana que todos van a golpear con un palo. ¡Qué manera de burlarse de todos los cubanos! Esta señora, el noticiero villamarista, los periodistas. Pero espérate un momentico, que ella ahora nos va a dar una cátedra de lo que son los derechos humanos. No te pierdas esto. Fantasías animadas de ayer y hoy nos presentan a Stenós Goicoechea explicándonos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son algo inherente a la condición humana. Fíjate, son derechos inalienables, interdependientes, que están vinculados a esta necesidad que tiene el ser humano de ser respetado. Son derechos que deben ser garantizados. Hacer las tripas tuyas, dime la verdad, las tripas tuyas no tienen así dentro de la panza tuya un ataque de epilepsia cuando tú oyes a esta mujer hablando así de... Los derechos humanos son inherentes a la condición humana, representan la necesidad que tiene el ser humano de ser respetado. Hay que garantizar estos derechos humanos.
Esta mujer que está a la sombra de Canel y su orden de combate. Es que yo la escucho a ella y acto seguido, en contraposición, me viene a la mente la orden de combate de Canel. Los derechos humanos son algo inherente a la condición humana. Pero la orden de combate está... Son derechos inalienables. A la calle los revolucionarios. Interdependientes. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Son derechos que deben ser garantizados. Y enfrentarla con decisión, con firmeza. Son derechos que deben ser garantizados. Pero la orden de combate está... Pero espérate, mira cómo esta gentuza, ay Dios mío, manipula al pueblo cubano. Ella te va a decir que ya hay 4 generaciones de derechos humanos y le pasa por arribita así a los más importantes de corre sin explicarte nada. ¿Para qué? Para mantenerte ciego y después poderte meter el veneno, que tú te mantengas analfabeto en materia cívica, política. Y sabes, se hablan de 4 generaciones de derechos humanos. Los derechos civiles y políticos que fueron los primeros. Yo me voy a dar a la tarea hoy de explicarte masticadito estos derechos humanos que ella no te dice, y se lo voy a explicar a los cubanos de a pie dentro de Cuba para que les sirva de algo. La primera generación de derechos humanos que ella te menciona, los derechos civiles y políticos, dice ella que fueron los primeros y se va de corre, ya no los menciona ni especifica. No señora, le voy a explicar algo a usted. Los derechos civiles y políticos son los verdaderos derechos humanos, los más importantes. Lo que pasa que a ti no te conviene detenerte ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son estos derechos civiles y políticos? Vamos allá. Número 1, derecho a la vida. En la declaración se dice que es un derecho inherente a la persona humana y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Oye, díganle eso a Diubis Laurencio, asesinado el 11J. Díganle eso a Osvaldo Payá. Díganle eso a la niñita Elizabeth, que los guardafronteras le hundieron la lancha donde iba adrede. Díganle eso a Laura Pollán, a los 10 niños que murieron cuando los militares por orden de Fidel hundieron el remolcador 13 de marzo. En el derecho a la vida también se plantea que la pena de muerte solo podrá imponerse por los más graves delitos y en cumplimiento de una sentencia definitiva de un tribunal competente. Empezamos mal. Tribunales competentes en un país que es una mafia de un solo partido. Eso es un chiste. No existen tribunales competentes, imparciales en una mafia. Y sobre la pena de muerte, bueno, pregúntale a los muchachos que se fueron a Rusia, que les están prometiendo pena de muerte para borrar la evidencia de que el régimen está detrás de este envío de mercenarios. Entonces, ¿se cumple este derecho humano en Cuba? Derecho número 2, derecho a no ser torturado ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí nada más hay que ver los cientos de videos de abuso del 11J, los testimonios de Gabriela de Negrín, de Cativo Disidente, los testimonios de todos los presos políticos y díganme ustedes si este derecho se cumple en Cuba. Derecho número 3, derecho a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre. Bueno, pregúntale por este derecho a las misiones médicas, que son esclavitud moderna, dicho por la ONU. Pregúntale a los muchachitos del servicio militar que se han quitado la vida porque no soportan las condiciones del servicio. Pregúntale a los muchachitos bomberos de Matanzas que no querían meterse en el fuego y aquel machangón los obligó a meterse con malas palabras como si ellos fueran esclavos, y los muchachitos, al no poder desobedecer como si fueran esclavos, tuvieron que meterse y terminaron incinerados, desaparecidos de la faz de la tierra. ¿Se cumple este derecho en Cuba? Derecho número 4, derecho a la libertad y a la seguridad personal. ¿Qué plantea este derecho? No podemos ser sometidos a detención o prisión arbitraria. Tenemos que ser informados de la razón de cualquier detención y a ser llevados ante la justicia sin demora. Señores, aquí no hay que decir mucho, nada. ¿Cuánta gente no meten presa en Cuba todos los días sin juicio, sin motivo, solo por ser artista, periodista? Te montan en un carro y para el calabozo sin garantías, llamas a las estaciones de policía, no sabemos dónde está, desapareció, aparece a los 3 días. Ay, Dios mío, se cumple este derecho humano en Cuba. Derecho número 5, derecho a la libre circulación. Es el derecho a circular libremente por el territorio de un estado en el que se resida o que hayas entrado de forma legal. Y es el derecho a salir de un país y a entrar en tu propio país.
¿Para qué? Piensa solamente en la cantidad de cubanos regulados que no pueden salir de Cuba, pero piensa también en los que tenemos prohibida la entrada, como ocurre con Omar Urquiola, con Ana Melis y con tantos otros miles de cubanos. ¿Se cumple este derecho en Cuba? Número 6. Derecho a la justicia. Es el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Este derecho garantiza la presunción de inocencia y la revisión de la condena por al menos un tribunal de instancia superior. Bueno, mira, solo el circo de los juicios del 11J con falsos testigos, falsos testimonios, mentiras, ya se ríe de este derecho. Además, en Cuba no hay tribunales independientes porque no hay separación de poderes, no hay presunción de inocencia. A un policía que abusa de una niña le meten 6 añitos ahí, y a uno que grita patria y vida le meten 20 años. Directamente te lo digo, en Cuba no existe este derecho. Número 7. Derecho a la privacidad. Dice, no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, ni de ataques ilegales a la honra o reputación. Humberto López se caga en este derecho. Saca tu vida privada en el noticiero ahí, horario estelar para toda Cuba, muestra la dirección de tu casa, muestra a tu familia, muestra cómo se infiltran en tu WhatsApp, sacan por ejemplo de Luis Manuel fotos privadas, sacan llamadas telefónicas grabadas ilegalmente. Hay derecho a la privacidad en Cuba. Número 8. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Aquí yo no tengo que decirte absolutamente nada. En Cuba solo está permitido ser comunista y está en la Constitución que dice que el socialismo es irrevocable para siempre. Es ilegal fundar otro partido político y te respetan como religioso en la medida que te pliegues al PCC. De lo contrario, te hacen la vida un yogur, practiques la religión que practiques. Díganme ustedes si se cumple este derecho en Cuba. Pero bueno, vamos a ver ahora el derecho número 9, el número 10, el número 11, derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho de reunión pacífica, derecho de asociación. Dicen estos derechos que nadie puede ser molestado, apresado, golpeado por sus opiniones, que no te pueden hacer mítines de repudio, que tú puedes difundir y expresar tus ideas en videos, en periódicos, en revistas. Dice que puedes fundar sindicatos libres, partidos políticos, organizaciones. ¿Se cumple esto en Cuba? Ay, señores, hay más derechos. Pero mira, te voy a poner 2 más porque ya esto sería demasiado largo. Otro, derecho a la participación política. Si no eres comunista, no tienes derecho a la participación política en Cuba. Y para terminar con los derechos, tenemos el derecho a la igualdad ante la ley. Indica que la ley prohibirá toda discriminación y garantizará medidas de protección contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole. Y ya tú me dirás si esto se cumple en Cuba. Ya tú entiendes por qué esta señora no te menciona los derechos con nombre y apellidos, te los dice así por arribita y sale corriendo. Estos son los derechos que garantizan que una sociedad funcione. Donde se cumplen estos derechos, el ser humano vive razonablemente bien. Aquí en Noruega, Europa, Canadá, Estados Unidos. Donde no se cumplen estos derechos, el ser humano vive terriblemente mal. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. Esto no te dice nada. Pero después esta señora habla de la segunda generación de derechos. Los económicos, sociales y culturales, y estos son derechos de la persona. Los derechos económicos, sociales y culturales. Ojo, 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 un momentico aquí. Estos derechos, desde mi postura libertaria, llevan un debate mucho más profundo porque estos derechos tienen mucha trampa oculta, pero no vamos a meternos ahí ahora. Vamos a ver cuáles son estos derechos y díganme ustedes si se cumplen en Cuba. Derecho a la salud.
Ubíquense ustedes un momentico en los hospitales de Cuba, en las ratas, los ratones, las cucarachas, la humedad, los estafilococos, en la falta de medicinas, y díganme ustedes si este derecho se cumple en Cuba y no es un arma mentirosa del régimen para decirte damos salud para después tenerte esclavizado el resto de tu vida. Otro, derecho a una vivienda adecuada en un país con peligro de derrumbe que después de un aguacero se caen 3 edificios, se cumple este derecho. Otro, derecho a la educación, educación que adoctrina y cuando creces, si no repites lo que te dijeron en la escuela, vas preso. Otro, derecho al agua. Bueno, ¿cuántos lugares en Cuba se quejan por falta de agua potable? Que el agua viene un día, falta 3 días, cuando cae un agua prieta. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Otro, derecho a una alimentación adecuada. Aquí ni hablar. Ni hablar. Abre los refrigeradores de toda Cuba y los grillos de la desolación te dirán cri cri, cri cri. Otro, derecho al trabajo. Bueno, trabajar por gusto para que el salario no te alcance y si eres disidente, bueno, te botan del trabajo. Así que nada, se cumplen estos derechos en Cuba. Y obvio que esta señora ni te menciona el derecho a la propiedad, ni el derecho al comercio, a abrir empresas, nada, no, eso no, muchacho, nananina jabón candado. Pero ahora es cuando te suelta el veneno. Espérate un momentico, si tú pensabas que te había jugado contigo y te había manipulado y se había burlado de ti, no, mira esto ahora. Pero después también hubo una tercera generación que están vinculados con derechos colectivos, como el derecho a la autodeterminación. La autodeterminación, por ejemplo, que tiene el pueblo de Cuba de decidir su sistema económico, político y social. Lo primero, señora, no hay derechos colectivos si tú no respetas primero los derechos humanos que te enumeré al principio. Esos son derechos individuales que protegen al individuo. El individuo es la célula principal de la salud de una sociedad. Si el individuo está bien, se siente protegido y respetado, los millones de individuos que componen a la sociedad al sentirse protegidos y respetados van a echar esa sociedad hacia adelante, la van a hacer progresar. Si por el contrario el individuo en una sociedad es ultrajado, millones de individuos ultrajados crean un país ultrajado con anemia como Cuba. Es muy simple, esta señora habla del derecho de Cuba, de todos los cubanos, de elegir el sistema político. En Cuba, señora, nunca ha habido elecciones libres con observadores internacionales, con prensa libre. Por lo tanto, sin estas garantías, yo no me creo que la inmensa mayoría de los cubanos quiere un sistema así comunista. No me creo eso. Lo que pasa es que esto es, mira, como el juego del gato y el ratón. Ellos violan todos los derechos humanos del individuo para que el individuo no tenga herramientas para cambiar su realidad. No quiero comunismo, pero bueno, imagínate tú, no puedo abrir un periódico, no puedo crear una empresa, no puedo decir lo que pienso, por un post en Facebook me meten 5 años, si salgo con un simple cartelito como Luis Robles, 8 años preso. Todo esto multiplicado por 11 millones de cubanos, obvio, se les hace muy difícil cambiar el sistema. Y la prueba de que los cubanos desprecian el comunismo, bueno, es el 500.000 de cubanos que se ha largado de Cuba en los últimos 2 años. Pero espérate, que se pone peor. Y ahora se habla de una cuarta generación, que son los derechos vinculados al mundo digital. Muchacho, por arribita también te menciona así la cuarta generación, los derechos digitales, te lo dice rapidito, descaradamente, porque ella sabe que en Cuba te tumban el internet cada vez que quieren caerte a trompones, que hay un monopolio ETEXA, que es el sótano de la policía secreta, que hay un código penal que te puede meter en un calabozo por lo que digas en Facebook, Instagram o Twitter. Díganme ustedes si se cumplen en Cuba los derechos digitales, que además tiene el internet más caro del mundo. Pero, vamos para la cereza del pastel. Hay una gran politización en torno al tema de los derechos humanos, lo que nosotros consideramos que es, la sociedad civil cubana considera que es lamentable y no debe suceder. Entonces hay algunos que tratan de priorizar lo que llaman los derechos civiles y políticos en detrimento de los otros derechos. Y la sociedad civil cubana defiende que los derechos humanos son derechos, hay que aplicarlos para todos y en todo momento. Entonces los ideólogos burgueses tratan de sentar en el banquillo de los acusados a los que consideran que no responden a su modelo de democracia. Y nosotros, la sociedad civil cubana, defiende que son derechos que tenemos que defender para todos, porque los derechos económicos, sociales y culturales son muy importantes. El bloqueo
y permíteme subrayar nuestra posición en torno al tema, socava no solo los derechos económicos, sociales y culturales de la población, socava también nuestros derechos civiles y políticos, porque la población cubana ha decidido libremente, mediante el referéndum constitucional, el sistema económico, político y social que hemos decidido para nosotros. Entonces, aquellos que priorizan los derechos civiles y políticos no tienen en cuenta también la violación de los derechos humanos de la población cubana, que significa el bloqueo multidimensional que afecta en primer lugar nuestro derecho a la vida. Entonces, en ese debate tienen que tener en cuenta también esta dimensión de los derechos humanos. Final de los finales, la vieja muela del bloqueo. Resulta que el bloqueo, según esta señora, es el que le viola los derechos humanos a todos los cubanos. El bloqueo es el que construye hoteles en vez de hospitales. El bloqueo es el que compra patrullas de policía en vez de ambulancias. El bloqueo es el que te cae a patá por el fondillo si gritas patria y vida. Fue el bloqueo el que se robó los miles de millones de dólares del juicio de Londres, del Club de París, de Rusia. Es el bloqueo el que no le permite a los cubanos abrir empresas. El bloqueo fue el que inventó el reordenamiento, el MLC, las MIPYMES, la bancarización. Es el bloqueo el que no te permite crear un partido político. El bloqueo ahora es el que tiene preso a José Daniel, a Luis Manuel, a Michael Osorbo, a Alisandra Góngora. Moraleja, señores, esta gente se sigue burlando de ti miserablemente. Principalmente esta señora, porque espérate que esta señora tiene secreto debajo de la alfombra. Esta señora que a costa del bloqueo se ha dado la dulce vida en Bélgica como embajadora, pero la vida a pululu, todo rico. Oye, esta es una de las esbirras más desvergonzadas que yo he visto en mi vida. Es comunista, pero le encanta la buena vida. Vivía en una perra mansión en el barrio más caro de Bruselas, de fiesta en fiesta, gozadera, fumadera de tabaco, de esos caros, de esos tabacones, whisky, comelata, manjares. Y toda esta dulce vida a costa del pueblo cubano, repitiéndote el cuento del bloqueo mientras ella tomaba, fumaba, comía y gozaba. Nada, aquí tienes un panorama general de todos los derechos humanos para los cubanos en la isla que no tienen contacto muchas veces con esta información, y al mismo tiempo ya ven la doble moral de esta criatura despreciable que defiende al régimen. Nada, espero que les haya servido este trabajo, les mando un abrazo, hasta la próxima, yo sigo aquí al servicio de ustedes. ¡Chao!